Bueno, pues seguimos con la explicación del tema de la unidad 3 y de la unidad 4. Bueno, en la unidad 3 tenemos que se llama la invalidez del negocio jurídico. Bueno, dice, la invalidez del negocio jurídico, la inexistencia. ¿A qué se refiere con inexistente? Bueno, pues de acuerdo al autor Bocanés, pues nos dice que es la nada jurídica, ya que en esta se ejerce una acción y no queda nada relevante para el orden jurídico. La inexistencia, prácticamente, estamos hablando ahora sí que de existencia, estaríamos hablando del que no se reúnen elementos, ya de hecho, y esto se supone, y esto no reúne ciertos elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto, en ausencia de las cuales, pues lógicamente es imposible de concebir su existencia. No se cumplieron elementos, por ley y por lógicamente no pueden existir. Se caracteriza, bueno, pues se caracteriza porque no produce efecto legal alguno, es inconfirmable, es prescriptible, puede ser invocada por cualquier interesado, puede ser invocado por cualquier interesado, y se produce a causa de la ausencia de conocimiento, de consentimiento o falta de objeto. Esa es la característica, que se produce por falta de consentimiento o falta de objeto. Después tenemos la falta de manifestación de voluntad. Y en falta de manifestación de voluntad, pues se entiende que no se han declarado, el acto queda nulo porque no se ha declarado esa manifestación de voluntad. Es decir, no existe el acto por carecer de ese requisito esencial. Tipos ahora sí que la falta de consentimiento, pues puede ser por ya sea la infancia del autor del negocio, un error sustantivo, una violencia física radical, una simulación absoluta, declaración de una dejada mental, firma de una huella o digital en blanco o en documento, eso es lo que se refiere. Y por error sustantivo, pues prácticamente sería la declaración de voluntad interna o externa, eh, o en la transmisión de que un contratante, o así que no existe existe una disconformidad entre lo querido y lo declarado. A eso se refiere con el error sustantivo. Eh, ¿Qué otro? Declaración de un agente mental, pues se refiere a una persona que no tiene o no está en sus facultades, no está usando juicio para poder llevar a cabo ciertos actos, y por lo cual pues quedaría nulo. La simulación absoluta, ahora sí que se refiere a cuando las partes formalizan un contrato con el propósito de crear una apariencia de su existencia, pero sin voluntad de celebrarlo. Ahora sí que estaremos ahí hablando de una simulación absoluta del contrato. Y pues en la infancia del autor, pues es el que tales declaraciones son realizadas como broma, o por fingiendo escénico, ya sea por un fingimiento escénico, o sea, por fines teatrales, o ya sea, o con propósito didáctico. A eso se refiere con infancia del autor del negocio. Después tendremos la falta de objeto de imposibilidad física y jurídica. Bueno, al hablar de imposibilidad del objeto físico, estamos hablando de que no, ahora sí que, de que el obligado le resulta imposible dar, o el hecho que no debe, que debe de hacer o no hacer, lo que ordinariamente se considera como cosa o servicio, que son en materia de obligaciones. A comparación de la imposibilidad jurídica, pues son los que señala la ley que es imposible jurídicamente que se lleven a cabo o se puedan pactar, ¿no? Y pues obviamente por ende no tendrían el acto jurídico pues no nacerá,
y ni producirá efectos en ninguno de los efectos. Tenemos la simulación, tenemos la incapacidad de goce. La incapacidad de goce se dice que es cuando una persona que la sufre es inepta para ser titular de uno o más derechos, pero no puede ser en general. La incapacidad de goce o nunca es en su totalidad ni en lo absoluta, siempre va a ser parcial o relativa. Vale decir que limita a casos específicos la determinación de la ley, determinación por la ley, perdón, lo que se refiere a incapacidad de goce. En la simulación absoluta, pues se entiende que se crea la apariencia de un contrato, pero pues en realidad no se desea que nazca ni tenga vía jurídica. Eso es lo que se refiere a la simulación absoluta. Después tenemos la solemnidad inobservancia. La solemnidad de inobservancia pues prácticamente se refiere a las preguntas que se realiza cuando se están celebrando ciertos actos o la falta de un requisito que se debe de cumplir. Prácticamente las preguntas que se suelen hacer es cuál es la situación del acto respectivo, será que sea inexistente o será nulo o existirá válidamente. Un ejemplo claro, pongamos que un testamento público se ha otorgado, ya se ha otorgado escritura ante un notario y todo por lo que manda la ley, ¿no? Pero se ha permitido algún requisito de dicha solemnidad, como la firma de uno de los testigos o otorgantes. Aquí es cuando se pregunta, el testamento no existe, es nulo el testamento, o por el contrario, existe validez, o sea, existirá válidamente. Eso es lo que se refería a solemnidad en observancia. Mientras, en la nulidad tenemos que, el término nulidad entendemos que es una sanción por la que la ley priva a un acto jurídico, y al final de cuentas no va a tener eficacia en el mundo jurídico, y pues, no existiría. Puede haber dos nulidades, puede ser la nulidad relativa, la nulidad absoluta. La nulidad relativa, perdón, la nulidad absoluta, la nulidad absoluta pues es aquella que se refiere, vaya, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Eh, la nulidad absoluta es aquella que se produce por una causa, bueno, por un objeto o causa ilícita, o por omisiones de algún requisito o formalidad que las leyes, ahora sí que las leyes prescriben que el valor de ciertos actos o contratos de consideración por naturaleza de ellos, y no de calidad o de estado. Este contrato podemos decir que se origina desde el nacimiento del acto jurídico, ahora sí que va contrario o viola o no va de acuerdo a las normas protectoras de los intereses, ahora sí, intereses sociales o de orden público. Tiene como características que puede hacerse valer por cualquier interesado, es inconfirmable y es imprescriptible. Esas son las tres principales características de la nulidad absoluta. Mientras que la nulidad relativa, pues aquí estaríamos hablando que es aquella que afecta básicamente al acto público que ataca el interés en particular. Eh, es la falta de forma establecida por la ley. Si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión o la incapacidad de cualquiera de los autores o actos, pues produce una nulidad relativa del mismo. La nulidad relativa pues es prácticamente como que donde se da un transcurso de tiempo, Y las características que se contempla, pues que solo puede hacerse valer por el perjudicado, tiene una posibilidad de confirmación y es prescriptible, lo contrario a la absoluta. Eso es lo que se refiere a la unidad 3 de,
Eso es lo que se ve en la unidad 3 de invalidez del negocio jurídico. Después tenemos la unidad 4. Y la unidad 4 lleva como nombre modalidades de los negocios jurídicos. Bueno, con modalidades de los negocios jurídicos se puede decir que existen 3: el término, o de igual manera llamado plazo, la condición y el modo. Por condiciones se entienden que son acontecimientos futuros e inciertos, la cual para realizarse pues solamente depende que tenga lugar o que se extingan los efectos de un negocio jurídico. A eso se refiere la condición. La condición tiene algunos efectos. Puede ser condición suspensiva o puede ser condición relativa. La condición suspensiva pues es la suspensión del nacimiento de los efectos del negocio. Como tal pues es un negocio estructuralmente completo con ahora sí que con todas, con todo, pero con la única diferencia de su eficacia. Ahora sí que se mantiene en su puesto y no llega a producir completamente efectos. Su resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Mientras que con la condición relativa, pues de acuerdo, se puede decir que es la relación con la eficacia de los actos jurídicos. Podría definirse así como la condición resolutoria que es un hecho futuro. Es incierto, puede que pierda la extinción. Bueno, puede que se tenga la extinción, perdón, de la eficacia de este acto jurídico. Después tenemos la especie de condiciones. Las especies de condiciones pues puede ser que una condición potestativa, una causal, casual y una mixta. La potestativa pues estamos hablando de que es la que depende ahora sí que no solo de una voluntad, no solo de la voluntad de una de las partes, la voluntad que lógicamente no puede ser nunca de la del obligado, dado que que aquí equivaldría a que el cumplimiento de la obligación quedaría en arbitrio de este obligado. Mientras que la casual se refiere a que no dependen de la voluntad de las partes, sino que de un acontecimiento natural o de la voluntad de un tercero. Eso se refiere. Y después tenemos la mixta. La mixta, aquí estaríamos hablando ya de la combinación de estas dos. Es la que ahora sí que la condición es la condición mixta es la que depende de una voluntad de uno, de las personas, y además de la voluntad de un tercero. Eso se refería. En la positiva, a que son aquellos hechos que implica una realidad que va a llegar a pasar ahí. Eso es lo que se refiere a la positiva. Y a la negativa es aquellos hechos que en realidad pues no llegarán, que no, por ende no llegarían. Por las condiciones imposibles, pues como su nombre ahora sí lo dice, pues son imposibles, o sea, que puedan suceder. Son aquellas condiciones que por lo general no quieren que se cumplan, pues se ponen algo imposible. La condición ilícita, estamos hablando que es conforme a término de la ley del orden jurídico, que no se cumplen esos ordenamientos del orden y de buenas costumbres, y por lo general suelen de ser ilícitas. Y pues esto se procede a la anulación ahora sí que de la obligación. Tenemos el término. Es denominado término al plazo, de igual manera. Consiste en hecho futuro y cierto, y esta hace depender así su exigibilidad o a la extinción de los efectos de negocio. El contrato quedaría ahora sí que suspendido,
en un transcurso de tiempo, llegará este contrato a desplegar todos los efectos. Y pues tiene tipos ¿cómo se dice? De contratos. Tiene tipos de términos. El término suspensivo y el término extintivo. El término suspensivo, pues estaríamos hablando de que se da cuando se llega al plazo y se extingue en derecho. Ese sería el término extintivo. O sea, se llega a su plazo y por ley se va a extinguir el derecho. Mientras que el derecho, ahora sí que suspensivo, pues solamente tiene como que propósito la suspensión de aquel negocio y de tal manera que puede ser de seguir en funcionamiento. Solamente se mantiene suspenso un determinado tiempo y después puede proseguir. Un claro ejemplo de ¿cómo se podría decir? Del término bueno, un claro ejemplo de el término común que se dice sería el contrato de un arrendamiento, no sé, que se firma el 7 de julio de 2008, pero que empezara a tener validez el 1 de enero de 2009. El contrato existe desde que la fecha en que se presta el consentimiento. En este caso, es el 7 de julio, pero se empezará a cumplir en término inicial desde el 1 de enero de 2019. Eso es lo que se refiere el término. El término incierto, pues es aquel acontecimiento que positivamente se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo va a ocurrir. Si bien el término cierto es aquel que se sabe cuándo va a ocurrir, y mientras que el término cierto podemos decir que un ejemplo va a ocurrir un 6 de enero, puede ocurrir, puede haber un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, un 1 de, no sé, un 2 de noviembre, es lo que se refiere al término incierto que puede haber. El término incierto puede ser como el fallecimiento de una persona. Sabemos que puede fallecer, que va a fallecer, mas no sabemos el cuándo tendrá lugar, qué día, lugar, no sabemos, ¿no? Eso es lo que se refiere con término incierto. Después nos vamos a modo. El modo, bueno, antes de las diferencias que tiene entre término y, las condiciones sería que, bueno, la diferencia es que la condición surte sus efectos de forma retroactiva y el término pues surte efecto para el futuro, empezando a contar desde el día en que se llegó ahora sí que el término. La condición es un evento incierto, eso es claro, y el término es un acontecimiento cierto, que algo que va a suceder. Pero recordemos que hay un término incierto. Bueno, después tenemos el modo. El modo, de igual manera, llamado carga, y se puede decir que es la carga impuesta al beneficiario de un acto, teniendo como liberalidad. Por el acto, por el autor, dice, afecto esto con el fin de realizar una prestación que puede ser a favor del propio autor o de un tercero. En este caso, se puede ser las prestaciones de algún dinero en el banco, podría ser. Y tiene como características que consiste en una carga. Es una carga accesoria, es una carga impuesta por un negocio jurídico que entraría en la liberalidad. La carga es impuesta por el autor de la liberalidad. Un ejemplo, no sé, el cargo un ejemplo claro sería el cargo asumido por el comprador de un inmueble. Debe de construir un monumento religioso. Es una obligación ajena al contrato de compraventa.
Esto se debe ya que el modo o carga impone una prestación cuyo cumplimiento o ejecución puede ser y ahora sí que exigido o como cualquier otra obligación. Ahora se refiere, la carga es impuesta por otra persona, pero se debe de cumplir. En este caso, se debe cumplir la construcción de ese monumento religioso. Igualmente, la carga se impone al agraciado con la liberalidad. Y en diferencias de modo y condición, bueno, pues las diferencias que tiene el modo y con la condición, pues es que el modo difiere de la condición en que no depende de, de un acontecimiento futuro incierto. Eso es claro, el modo nunca va a depender de un acontecimiento futuro incierto y la condición sí. La carga pues no depende, no suspende ni extingue la eficacia del acto. La condición si lo hace, si suspende, si extingue la eficacia del acto. Eso sería una de las diferencias que tendría del modo y la condición. Este es el final de esta explicación. De mi parte sería todo. Estas son algunas de las autores y libros que pude recabar información de estas unidades. Son algunos. Y de mi parte sería todo. La diferencia entre contrato, bueno, pues el contrato es la unión, por así que entre el objeto, bueno, el objeto de obligación que tienen tanto la persona pasiva como la persona activa. Y al final de cuentas tienen derechos y obligaciones. Mientras que en el negocio jurídico, pues prácticamente estaríamos hablando de una manifestación de voluntad que al final de cuentas debe de ser llevada de manera privada y tiene que producir efectos jurídicos, como debe de cumplir ciertos requisitos limitantes, ya sea requisitos esenciales de validez, requisitos esenciales o de validez. Al final de cuentas, a la celebración de ese negocio jurídico pues, va a tener como consecuencias jurídicas a futuros. De mi parte sería todo. Gracias.